Hola, soy José Manuel Cruz, escritor y crítico de cine y grabo este vídeo para el canal de YouTube Res Hispánica. Con ocasión del encuentro que todos los colaboradores del canal tuvimos en San Lorenzo del Escorial, tuvimos el placer de celebrar el encuentro bajo el influjo de los cuadros que el pintor expresionista español Manuel Prior nos cedió y en los cuales estaban retratados pues Velázquez, Goya, Zurbarán, Murillo, el Greco. Manuel Prior, que además, el disponer de sus cuadros en ese encuentro era algo perfectamente lógico, ya que Prior es el autor del logotipo del canal, esa H con la que los espectadores de Red Hispánica ya estarán muy familiarizados. Y ahí, en ese encuentro, tuve la oportunidad y el placer de conocer a una de las hijas de Manuel Prior, Marga Prior, a quien le prometí que en homenaje a su padre iba a hacer un vídeo hablando de cómo el expresionismo había hecho acto de presencia en distintas películas del cine español. Y este es el vídeo. Voy a hablar en este vídeo de cómo hay películas españolas a lo largo de un largo periodo de tiempo en las cuales el expresionismo está muy patente y en algunos casos extremos pues constituye la misma columna vertebral de las películas de las que voy a hablar. No es normal que un movimiento artístico, literario o cultural tenga punto de contacto con el cine. El cine, digamos, que tiene una dinámica propia y luego los diversos movimientos que han podido surgir en el ámbito de la literatura y de las artes plásticas, pues han tenido dinámicas diferentes, pero sí que ha habido algunos puntos de encuentro. Evidentemente se da en el caso del surrealismo, con los casos más conocidos, las famosas dos películas que hizo en la década de los 30 Luis Buñuel, Un perro andaluz y La Edad de Oro. Lo tuvo en el neorrealismo, que tuvo su ámbito literario y también su ámbito cinematográfico, a través de haciendo un poco la figura de Cesare Sabatini, una figura de enlace, ya que fue quien estableció en términos teóricos los fundamentos de ese movimiento. En el ámbito cinematográfico, pues ahí está la película de Rossellini, de Sica, y luego habría, no quiero alargarme aquí porque realmente el neorrealismo en cine, en su sentido estricto, duró pocos años y enseguida todos los directores que pudieron estar en contacto con él, Fellini, La Tuada, Antonioni, pues enseguida adoptaron otros caminos muy diferentes. Eh, el pop art, podemos decir que también tuvo punto de contacto a través de la famosa Factory de Andy Warhol. Y el expresionismo, curiosamente, fue en la primera vez en la que un movimiento surgido en el ámbito, sobre todo, de las artes plásticas, acaba impactando en el cine, en el que era el arte más novedosa de la época. Ahí está esa obra maestra que es la pieza fundamental de esto que estoy contando, que es el gabinete del doctor Caligari de Robert Bien, del año 1920. Y luego, después de esa Murnau, también beberá mucho de esta corriente inicial. Y después de este momento de eclosión, pues habrá películas como, por ejemplo, La Noche del Cazador de Charles Laughton, que tendrá una influencia expresionista muy fuerte. Tampoco hay tantos ejemplos porque el expresionismo constituye una textura visual que es muy agresiva, está muy alejada del canon estándar establecido para las películas comerciales y solo muy ocasionalmente se hace uso de él, porque evidentemente
resulta muy chocante para el espectador y el cine está cada vez menos para audacia y atrevimiento de ese tipo. Era muy lógico que el expresionismo acabara haciendo acto de presencia en el cine español porque en la cultura pictórica española pues hay elementos que preceden o son antecedentes evidentes del expresionismo y en algunos que lo encarna de una manera peculiar y absolutamente adaptada a nuestra idiosincrasia. Pienso en los ejemplos más lejanos de Valdés Leal o Goya, pero ya en el siglo XX, pues ahí está la obra de Gutiérrez Solana, que son ejemplos claros de, en los dos primeros casos, de antecedentes del expresionismo y de Gutiérrez Solana de aplicación de la idea expresionista al contexto de la cultura española. Y así ya en el año 1930 hay una película curiosísima que es El sexto sentido de Nemesio Manuel Sobrevila, una película que fue restaurada no hace mucho por Filmoteca Española y que busquen en internet porque está a libre disposición de los espectadores para que puedan verla. Una película muda, curiosísima, en la que un poco ya es cine dentro del cine y sobre todo trata una cuestión que resulta modernísima e insólita para la época. Habla al final de cómo la imagen puede no decir la verdad, sino distorsionar la realidad que pretende mostrar. Y eso la hace, además de algunos elementos visuales y narrativos, una rareza absolutamente pues insólita que explica el interés de Filmoteca Española en restaurarla y en que esté a libre disposición del público porque constituye una perla rara de nuestro séptimo arte. También hay rasgos expresionistas en las películas que hizo en los años 30 Florian Rey. Tanto la obra de Florian Rey como la de Nemesio Sobrevila revelan que los directores españoles, sin saber muy bien cómo, eso es algo que habría que investigar, tratar y profundizar, estaban más familiarizados con el cine que se hacía fuera de nuestra frontera de lo que se pudiera parecer en un momento dado. Podemos pensar siempre España era un país aislado que no sabía nada de lo que se estaba haciendo fuera y que por tanto pues bueno, los directores no tenían idea de qué se estaba realizando en otros países y que por lo tanto pues solo recurrían a ideas propias y ya está. Y en cambio, tanto lo que se ve en el cine de Sobrevila como se ve en el cine de Florian Rey y muchos ejemplos posteriores, es que estaban bastante bien informados de por lo menos las obras fundamentales que se estaban haciendo allí de nuestra frontera y que aplicaban esa idea a sus películas. El elemento expresionista está muy claro en la Aldea Maldita del año 1930, está también de Florian Rey, está también muy presente en la película Nobleza Baturra del año que hizo posteriormente. Ahí hay elementos tanto expresionistas como del cine soviético, y ya en el remake que hizo de La Aldea Maldita en el año 1940 también hay algunos elementos expresionistas, sobre todo al principio de la película, aunque ya en este caso empieza a apagarse esa influencia y adopta una textura visual más convencional. No podemos olvidar una película de 1933 de Luis Buñuel, la famosa Las Urdes, en donde también la estética, más que acercarse a lo que es el surrealismo de sus dos primeras películas, en este caso es absolutamente expresionista. Es decir, utiliza una estética expresionista para mostrar
las carencias y la pobreza y la miseria que se vivía en esa comarca extremeña. Y llega ya un punto de las Urdes en que a veces tiene la sensación de que más que querer hacer un documental sobre un determinado lugar y mostrar los problemas sociales de ese sitio, que también está presente en la película, a veces, como a mí me sucede cuando leí la novela Meridiano de Sangre del recientemente fallecido Cormac McCarthy, está más interesado en mostrar y en ver las características geográficas de un lugar determinado, de los parajes donde se desarrolla la historia, que de mostrar simplemente una realidad social. Es decir, si en Meridiano de Sangre te acabas quedando más que con la historia, que al final, después de las primeras páginas, te vas dando cuenta que es de un grupo de gente enloquecida que se dedica a matar y que al final es así hasta el final, en la novela Meridiano de Sangre te quedas más con la descripción que hace de esos parajes por los que atraviesan los personajes situados entre la actual frontera de Estados Unidos y México, territorios que ya sabemos que antes eran íntegramente mexicanos y anteriormente íntegramente del virreinato de Nueva España, pues el autor parece estar más preocupado por reconstruir esos parajes que en contar una historia que ya se da casi por descontado. En gran medida en Las Urdes de Luis Buñuel pasa lo mismo. Es decir, existe un deslumbramiento del personaje, del director, hacia ese lugar y es lo que acaba parece estar subyugado por la dureza de esos paisajes escarpados, rocosos, y esas casas construidas con una especie de láminas de pizarra que le dan un aspecto visual bastante peculiar. Buñuel también utilizó, es obvio que ese primer antecedente lo aplicó con posterioridad a otras dos películas realizadas en México. Es evidente en Los Olvidados del año 1950, donde también hay elementos expresionistas muy evidentes, y que si en Las Urdes es una exploración de la pobreza en esa comarca de Extremadura, Los Olvidados será una exploración de la pobreza en el extrarradio de la Ciudad de México, y viene a aplicar un tratamiento visual similar al que aplicó a su documental realizado 17 años anteriormente. Aparte de que El Olvidado tiene mucha influencia de lo que es la cultura española y sobre todo la novela picaresca, ¿no? Hay muchos elementos, ese ciego que es uno de los personajes principales, que remite al ciego del Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Y también aparecerá ese tratamiento expresionista en Nazarín, que es una adaptación de Pérez Galdós, y en la que esta historia de un sacerdote que traslada su ejercicio a ayudar a los más pobres, pues también aplica un tratamiento expresionista muy claro. Ya después de la Guerra Civil en España, no puedo dejar de hablar de una película curiosísima que es Rojo y Negro, de Carlos Arévalo. Una película que estuvo poco tiempo en cartelera y que incluso Franco vio en sesión privada, y que decidió que se dejara un poco... no fue censurada, pero la realidad es que la película pasó al olvido y costó muchos años poder volver a verla, porque según se dice, es que era una película que era demasiado falangista, ¿no?
Yo más bien, comparándola con otras películas de la época, y pienso en las propias razas, que recordemos, el guión es del propio Francisco Franco, o Sin novedad en el Alcázar, de Augusto Llenina, no parece que sea más o menos falangista que las demás, o más o menos extremista en la propaganda de la ideología oficial del momento. Yo ahí tengo, y esto lo considérenlo como mera hipótesis de trabajo, no como verdad consolidada, es decir, en mi opinión y en mi impresión. Raza fue estrenada a principios de 1942, Rojo y Negro fue estrenada pocos meses después, y a mí me da la sensación de que Rojo y Negro es cinematográficamente mejor película que Raza, y yo creo que por un problema de celos o un poco envidia, Franco decidió que Rojo y Negro pasara a segundo plano porque pensaba que podía tener al final mejor consideración que la película de la que él había sido autor del guión, porque hay que admitir que Rojo y Negro es mejor película, mucho mejor película que Raza. Tiene elementos expresionistas, sobre todo en su reconstrucción de lo que es la Checa de Fomento, con un plano secuencia increíble en el que aparece como un edificio como cortado a sección, y en el que la cámara va mostrando la diversa estancia del lugar, subiendo varias plantas en un ejercicio cinematográfico verdaderamente virtuoso. También tiene elemento expresionista una película de Edgar Neville del año 1944, una película famosa e importante, porque es la que inaugura de forma seria el género de terror en nuestro país. Nosotros tenemos en España hay un género de terror que suele ser más apreciado fuera de la frontera que en nuestro propio país. La figura de Paul Naschy o Jesús Franco o Amando de Osorio son más apreciadas fuera y valoradas y analizadas posiblemente fuera de nuestras fronteras que dentro de la propia España. Yo, por ejemplo, en su día me descubrí la figura de Amando de Osorio y de sus famosas películas de la llamada trilogía templaria, en un blog estadounidense dedicado al cine de terror. Pues quien inaugura ese género de terror en nuestro país, cuyo éxito llegan hasta nuestros días, pues es La Torre de los Siete Jorobados, de Edgar Neville, basada en una novela del autor modernista Emilio Carrere. Una historia muy curiosa, ya que es una historia de aparecido y de una extraña conspiración que se desarrolla en el Madrid castizo, y que, pues, en su imagen icónica, cuando el protagonista, Antonio Casal, entra en una casa donde suceden cosas muy extrañas, pues accede a un mundo subterráneo verdaderamente curioso y excepcional. Una película también donde el elemento expresionista está muy presente. Y otra curiosidad también, yo incluso creo que esta es mayor curiosidad incluso que La Torre de los Siete Jorobados, la película de 1947, Embrujo, de Carlos Serrano de Osma, protagonizada por Manolo Caracol, Lola Flores y Fernando Fernán Gómez. Una película que, si el género, vamos a llamar folclórico, adoptó diversas vertientes en los años posteriores, esa película Embrujo vendría a ser un desafío a esa forma de entender el cine, vamos a llamar folclórico, y aportaba una textura visual absolutamente desafiante basada en rasgos expresionistas. No tuvo mucho éxito, a Lola Flores no le gustó nada la película, con lo cual pues no tuvo luego un seguimiento, esta línea no tuvo un seguimiento importante, ni casi ninguno, y quizás habría que ir a
en torno al año 2014-2015, que fue cuando Gonzalo García Pelayo hizo Copla, cuya estética es expresionista. Pero Embrujo queda ahí como una película que ofrece una perspectiva única de un determinado género, pero que no tuvo continuidad. También hay que mencionar las películas que hizo Orson Welles en España, con producción española, un hecho que muchas veces se dice poco, del año 55, Mr. Arkadin, Confidential Report, su título en inglés, y que, bueno, pues como es propio de las grandes películas de Orson Welles, y pienso en Ciudadano Kane, por supuesto, en El Cuarto Mandamiento, en Sed Mal o en El Proceso, la adaptación que hizo de la novela de Kafka, pues también está llena de elementos expresionistas. Mr. Arkadin está rodada en Segovia, se ve el Alcázar de Segovia, se ve la Semana Santa de Segovia, y los elementos expresionistas están más que presentes. Y está también presente en la película de Mr. Arkadin, una coproducción entre España, Francia y Suiza. Y 1965, con Campana de Medianoche, producción hispano-suiza. Suiza muchas veces siempre está metida en determinado tipo de producciones, por algo será. Pues una producción de Emiliano Piedra, que recrea diversos textos de William Shakespeare. Ahí Orson Welles interpreta a Falstaff. Entonces, pues son dos películas donde los elementos expresionistas están más que presentes y son obvios y patentes. Y acabamos con dos películas del 71. Una en Lejos de los Árboles, de Jacinto Esteva, un documental que hace un recorrido por diversas fiestas y celebraciones que se realizan en España, donde, bueno, pues una película muy tremendista, ¿no? Y donde la mirada acaba siendo expresionista al mostrar los elementos más chocantes, violentos, muchas veces que entran dentro de la superstición de determinadas celebraciones populares. Un poco como si la Surde acaba teniendo el doble sentido que he explicado antes, Lejos de los Árboles también lo tiene, es decir, porque siempre nos queda la duda de si Jacinto Esteva está un poco denunciando cómo son determinadas celebraciones, que hay ese componente, pero al mismo tiempo a veces parece que está deslumbrado por esas celebraciones, está como subyugado, está como impactado, ¿no? Hipnotizado por lo que lo que él mismo está filmando. Es una película, Jacinto Esteva es una personalidad complicada y es casi la primera y última película de Jacinto Esteva, porque fue la primera en filmar, pero fue la última en montar y en poder darle salida comercial. Por lo tanto, es una curiosidad y una película muy, repito, que tiene una doble faz que resulta evidente si se observa con atención. Y como última muestra, hay que citar al quien es tanto escritor, eso se sabe, como cineasta, eso se sabe menos, y también pues protagonista de una de las escenas televisivas más famosas de la historia de nuestra televisión. Me estoy refiriendo a Fernando Arrabal, que ya sabemos que es uno de los líderes del movimiento Pánico, que hizo junto a Topor y Jodorowsky, y muchas de sus películas tienen elementos expresionistas también muy intensos. Es evidente ello y está clarísimo en la película del año 71, su primer film, Viva la Muerte, que se desarrolla en tiempos de la Guerra Civil Española. Creo que con este recorrido pues queda bastante claro que el expresionismo
ha tenido su huella en el cine español, en gran medida porque hay rasgos expresionistas previos en nuestra cultura y evidentemente cuando el expresionismo alemán hace acto de presencia, pues muchos ven que hay elementos culturales propios que se pueden aplicar o se pueden utilizar bajo el prisma que los expresionistas alemanes hicieron. Y evidentemente Manuel Prior, ese pintor que siempre nos ilumina y nos alumbra a todos los colaboradores del canal con esa H que siempre está presente en todos los vídeos de Res Hispánica, pues no cabe considerarlo como un hecho excepcional dentro de nuestra pintura, sino como alguien que está inscrito en una tradición y en toda una serie de importantes antecedentes previos. No se olviden de suscribirse al canal, porque así tendrán aviso inmediato de todos los vídeos que los colaboradores vayan preparando. José Manuel Cruz para el canal de YouTube Res Hispánica.